En este video estaré presentando el tema de trastornos de ansiedad. Primeramente quiero definir la ansiedad como la emoción natural que se da en el sistema nervioso central para prepararnos ante una amenaza o riesgo. La ansiedad la podemos definir de esta manera también, poniendo un ejemplo más claro. Es como cuando estamos en la selva atacados por un león, inmediatamente se activa una sustancia llamada adrenalina que prepara todo el organismo, todo nuestro sistema nervioso para prepararnos ante esa amenaza, en este caso el león. Si no tuviéramos esa ansiedad, no estuviéramos en riesgo de morir al ser atacados por este animal. Cuando la miramos como una patología o como un trastorno, cuando le damos un nivel mucho mayor del que naturalmente se le debería de dar. Un ejemplo es el trastorno de pánico, es decir, cuando tenemos un miedo excesivo, cuando sentimos que estamos en peligro sin tener ninguna amenaza a nuestro alrededor, sentimos irritabilidad, sentimos la sensación de que nos están persiguiendo sin ser real, de que algo malo nos va a suceder, de que no podemos estar en lugares abiertos porque estamos expuestos al peligro. Ese es el trastorno de pánico. Si hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, es muy parecido, también son personas con mucha inquietud, con mucho desespero, con mucha irritabilidad, se sobresaltan con mucha facilidad. Esto produce en las personas una tensión muscular, produce un cansancio, produce un agotamiento, está siempre con el deseo de tener tranquilidad, pero muy pocas veces lo logra. También por las noches ataca el insomnio, no puede dormir. También está el trastorno obsesivo compulsivo. Este generalmente le da tanto a las mujeres como a los hombres. ¿En qué consiste? No pueden controlar su mente, llegan a nuestra mente pensamientos negativos, pensamientos, digamos así, absurdos, que la persona no puede salirse de ellos. Este trastorno permite que la persona repita las cosas las repita muchas veces, es decir, si se lava las manos muchas veces, es decir, ella asume de que debe repetir muchas veces las cosas como para tratar de escapar de este trastorno. Son personas que tienen obsesión por la limpieza, tienen obsesión por estar pendiente de los gérmenes, de todas estas cosas. Se obsesionan por coleccionar objetos, entre otras cosas. Los trastornos de ansiedad postraumática también nos hace ver de que el mundo es peligroso para nosotros, y esto nos hace siempre estar en un determinado lugar, como que es el lugar de refugio, y que no podemos salir al medio exterior porque algo nos puede suceder. Bueno, estos traumas los vemos en nuestros tiempos, que se da con mucha frecuencia, porque vivimos en un mundo como que muy agitado, donde las personas tienden a tener mucha depresión. Esto conlleva que la persona padezca de los trastornos antes mencionados. A la mujer, entre otras cosas, es muy propensa a que le den estos trastornos, porque en el tiempo de la lactancia, en el tiempo de la gestación, la mujer es muy vulnerable a estos trastornos. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a pacientes con estos tipos de trastornos? Hay muchas alternativas, y en nuestro tiempo se están preparando, y nos estamos preparando como psicólogos para orientar de manera efectiva a las personas que padecen de estos trastornos. Actualmente existe la terapia cognitivo-conductual, que es una herramienta valiosa porque nos permite concentrarnos, digámoslo así, en el trastorno en sí y las vías de escape que podemos tener, es decir, acabar con los círculos viciosos que crean estos trastornos. También está la terapia de relajación, existen muchos métodos de relajación. La idea es que tengamos una vida saludable, una alimentación saludable, un sueño saludable, que podamos hacer ejercicio, que podamos salir a lugares abiertos y contemplar la naturaleza, caminar mucho. Esto nos permite
despejar nuestra mente y de alguna manera sacar de nuestra mente esos pensamientos negativos que tanto afectan a los seres humanos. Espero haya sido clara en este video. Bye bye. Hola, yo soy Angélica Martínez Caleño, estudiante de psicobiología. Hoy quiero hablarles del estrés y la depresión. Iniciaré con depresión. La depresión es un desorden mental en donde el sentimiento de tristeza se apodera del ser humano, afectándolo con sentimientos de culpa, bajo rendimiento laboral, depresión absoluta. Es donde tiene que ser tratado por un profesional para poder superar dicha situación. La depresión, existe un gen que se encarga de transmitir serotonina, grandes y pequeñas, en el individuo. Aquellos que poseen las pequeñas son los más propensos a sufrir de depresión. Existen dos clases de depresión: la depresión exógena y la depresión endógena. Hablamos de depresión exógena, son los acontecimientos externos que suelen suceder en nuestro diario vivir, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, una ruptura amorosa, etc. La endógena tiene que ver con lo biológico y lo genético. Son aquellas personas que por sí mismas o por cualquier casualidad, acto de su vida, son más propensas a padecer de depresión. Si hablamos del estrés, el estrés es algo cotidiano que suele pasar hoy en día en los seres humanos. Es el impedimento a lograr su objetivo o a lograr su meta. Es una congestión, ejemplo de carga laboral, emocional, social, económica, etc. Existen tres tipos de estrés. Es importante saber los tres tipos de estrés que existen. Está el estrés motriz, el estrés vegetativo y el estrés cognitivo. Si hablamos del estrés motriz, es el encargado que suele suceder como dolor de cabeza, dolor de espalda, ciertas irregularidades en nuestro cuerpo. Si hablamos del estrés cognitivo, es más el estado psicoemocional, como depresión, agresividad, baja autoestima, inseguridad, entre otros factores. Si hablamos del estrés cognitivo, si hablamos del estrés vegetativo, quiere decir que tiene que ver con el orgánico, más que todo con el desorden del organismo, como la gastritis, como la ansiedad, como la falta del sueño, entre otros. El tema que voy a tratar en esta oportunidad es uno de los flagelos que más aquejan a la población mundial, como es la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso desmedido de la fuerza verbal o física que se hace contra una persona con el fin de lastimarla. O si bien podemos decir también que es el uso desmedido de la fuerza que se hace contra una cosa o persona para sacarla de su estado natural. Es la serotonina la encargada o la que activa el cerebro o activa mejor en el cerebro los receptores inhibidores y excitadores que regulan el estado de ánimo, la ansiedad, la ingesta de alimentos y la violencia impulsiva. Es objetivo, en verdad, hablar de la psicobiología de la agresión o de la violencia, pero hasta la podemos clasificar de la siguiente manera, según los tipos de agresión. Según los tipos de agresión, esta puede ser directa, cuando los actos destructivos son concretos, e indirecta cuando no hay actos destructivos concretos en la agresión. Otra forma, también para ayudar a matizar un poco esta tipología de la violencia, también la podemos clasificar en los actores de la agresión, donde no necesariamente se centra en la agresión como tal, sino en quienes sufren o en los sujetos que sufren o padecen esas agresiones. En este caso podemos hablar del individuo contra contra sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? O podemos ejemplarizar el suicidio del individuo contra otro individuo cuando se trata, por ejemplo, de una violencia pasional. Del individuo contra un grupo, hablamos de delitos sociales.
de un grupo contra un individuo, cuando podemos poner como ejemplo la pena de muerte, y de un grupo contra otro grupo, cuando hablamos de guerras y de terrorismo. Otra de las clasificaciones que podemos también dar, que también pueden ayudar un poco a complementar estos aspectos de la violencia, podemos hablar de las que citó en algún momento Moller en 1976. Podemos hablar de la agresión intermachos, de la agresión irritable, predatoria, la agresión sexual, la agresión instrumental. Todas estas agresiones complementan de alguna manera lo que es la violencia en sí. ¿Desde qué perspectiva se puede hablar de una intervención para la violencia? Obviamente, cuando hablamos de aspectos neurológicos podríamos estar hablando de intervenciones farmacológicas, pero también podemos hablar de intervenciones conductuales, por ejemplo, las terapias de grupo, las terapias de lenguaje asertivo, terapias conductivas, terapias cognitivas, terapias que ayuden, terapias de grupo, que ayuden a estas personas de alguna manera a encauzar nuevamente sus sentimientos y sus emociones. Esta de alguna manera es una perspectiva muy global de lo que es este flagelo de la violencia. Podríamos adentrarnos mucho o tratar de ampliar un poco más, pero estos son los aspectos más básicos, las clasificaciones de pronto más específicas de la violencia. Espero que de antemano sepamos nosotros de que la violencia de alguna manera hay que erradicarla de nuestras vidas, hay que erradicarla del mundo entero. Y esto se empieza desde casa, se empieza desde los valores que de alguna manera se fomenten en casa. De ahí es que nace el mejor fármaco, de ahí nace la mejor terapia, para hacer de nuestros hijos seres o individuos menos agresivos, más complementados a la vida y más complementados a su familia. Cordial saludo, tutor y compañeras. Mi nombre es Andrea del Pilar Quesada y en este video voy a hablarles sobre la explicación psicobiológica de la conducta suicida e intervención desde la psicología. El comportamiento suicida incluye 4 aspectos muy importantes: suicidio completo, suicidio fallido, gestos suicidas e ideas suicidas. Los diferentes factores de riesgo están asociados e influyen en estos 4 aspectos, como son la integración e interrelación de factores neurológicos, neuroendocrinos, genéticos y ambientales. Se realizaron algunas investigaciones de la conducta suicida en personas que lograron suicidarse y en personas que intentaron pero fallaron. A través de estos estudios determinaron que estas personas sufrieron una alteración en la neurotransmisión serotoninérgica, la cual produjo niveles de bajo serotonina en la corteza prefrontal, hipocampo e hipotálamo. Esas áreas del cerebro están relacionadas con los estados de ánimo, la emoción, el estrés, la depresión, el control conductual y el racionamiento ejecutivo. Estos hallazgos neurobiológicos determinaron que la anomalía en estas áreas del cerebro produce desinhibición conductual e incremento de la imposibilidad. Por consiguiente, la reducción de la función del metabolito y la serotonina influyen directamente a la apropiación del acto suicida. Estos hallazgos adquieren relevancia, dado que una de las funciones de la corteza prefrontal es el control cognitivo y conductual. El daño de esta área produce desinhibición conductual e incremento en la impulsibilidad. Por tanto, esta disfunción podría dar lugar a la propensión al acto suicida, pero se asemeja más a un antecedente suicida o diatesis, pues tal ocurre en la depresión mayor, en la esquizofrenia y en diversos trastornos de la personalidad. La corteza prefrontal y el hipocampo están relacionados funcionalmente con la emoción, el estrés y las funciones cognitivas, estos aspectos involucrados en la conducta suicida. Las lesiones de la corteza cerebral conllevan una cierta pérdida de la capacidad de decisión, especialmente
cuando está involucrado el tiempo y las decisiones. El hipocampo altera la capacidad de recordar hechos recientes, entonces es posible que las alteraciones de estas dos regiones conduzcan a la incapacidad para tomar decisiones adecuadas en un contexto basado en la experiencia. En la intervención desde la psicología consiste en estudiar, evaluar y diagnosticar la conducta suicida de forma integral desde la estructura mental, cerebral, biológica y ambiental. Cada paciente en particular, para posteriormente establecer un propósito e implementar el tratamiento psicológico más eficientemente en su respectiva prevención. La psicoterapia complementada con tratamiento farmacológico puede llegar a ser una eficaz vía para reducción de síntomas de los impulsos. El número de los impulsos suicidas y de la prevención de una recaída. Algunos fármacos establecen sus acciones sobre el síntoma serotoninérgico. No todas las psicoterapias incluyen tratamiento farmacológico, pero podemos concluir que es necesario que el cuerpo tenga un buen funcionamiento, esté relacionado con su actividad conductual externa. Además, es necesario llevar un estilo de vida sano, activo y positivo para que el organismo de forma natural eleve sus mecanismos de defensa para que así puedan liberar el cuerpo de enfermedades psicológicas y físicas. Muchísimas gracias por su atención. Tengan un buen día. Hola, mi nombre es Orani Mora. El tema sobre el cual voy a hacer énfasis hoy es la psicobiología relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con los estudios realizados por el Observatorio de Drogas en Colombia, se ha evidenciado un aumento progresivo en el consumo de sustancias psicoactivas, debido a la aparición de nuevas sustancias que hacen cada vez más diverso el mercado de sustancias ilegales. Estas sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o pueden ser de origen sintético, y cuando se consumen por diferente vía generan un efecto sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos en sus funciones. La drogadicción es un término que se utiliza para designar una situación en la cual se pierde el control sobre el consumo de una sustancia. Puede ser de origen multifactorial, están involucrados los factores individuales, como son los niveles de estrés, el entorno familiar. Se ha demostrado que personas que son víctimas de maltrato infantil o de abuso sexual tienden a ser más vulnerables a consumir sustancias psicoactivas. Entre los factores individuales depende de la predisposición de la persona a cierta sustancia y el entorno en el que se desarrolla. Encontramos por último los factores genéticos, que en estudios realizados en gemelos idénticos se ha determinado que existe un componente genético que es el 50% y otro 50% que depende del entorno donde se desarrolla el individuo. Al consumir algún tipo de sustancia psicoactiva se está estimulando el sistema límbico, que es el encargado de controlar las emociones y los impulsos primarios. Esta estimulación ocurre exactamente en el núcleo accumbens, que es una pieza clave en la liberación de dopamina, endorfina y encefalinas. Todas las actividades que nosotros realizamos, como comer, bailar, tener sexo, liberan cierta cantidad de dopamina que activan el sistema de recompensa. Los sistemas de recompensa son una red neural que al activarse producen placer. El objetivo de este sistema es motivar a los organismos para que realicen actividades vitales, y esto nos permite sentir esa sensación de placer. Pero los niveles de dopamina que se liberan al realizar ese tipo de actividades se regulan en un tiempo determinado. Entonces, cuando una persona consume algún tipo de sustancia psicoactiva, se está estimulando de una forma exagerada el núcleo accumbens, causando una sensación de placer prolongado.
Es en ese momento cuando el cerebro activa los sistemas de defensa, donde se disminuye la cantidad de dopamina, de receptores de dopamina en la membrana presináptica. Es por esta razón que los drogodependientes necesitan consumir una mayor cantidad y con más frecuencia para lograr el mismo efecto, y de esta manera distorsionan el sistema de recompensa. Eso les genera a ellos esa sensación de bienestar y de placer.